que ya es una rutina y una costumbre maravillosa estar aquí con ustedes. Les saludo con todo cariño, con todo aprecio. Y pues, hermanos míos, iniciamos el estudio para el beneplácito de nuestro espíritu, de nuestra alma. Así que, hermanos, que Dios ponga toda bendición en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hagamos una oración como siempre acostumbramos, amados míos. Bueno, les recuerdo que hoy es día 9 de julio del 2015, son las 7:59 y estamos ya iniciando nuestra transmisión. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios, venimos humildemente delante de ti, Padre Dios, postrando nuestro corazón, postrando nuestro ser ante la majestad y la grandeza de tu santo nombre. Mi Dios, quiero darte las gracias, Padre eterno, por todas tus ricas bendiciones que tú derramas a través de tu palabra, Señor Dios, para que todos y cada uno de mis amados hermanos que en esta página de internet acostumbran a seguirnos, que ellos reciban, Señor, el bien de tu palabra, que cada uno de ellos reciba, Señor, con gozo, con alegría, Señor, tu hermosa palabra y tu hermosa verdad. Ven, Señor, y suple las necesidades de nuestro corazón. Las oraciones que continuamente presentamos delante de ti, Señor, respóndelas conforme a tu voluntad, Padre Dios. Mira la necesidad que hay en cada uno de nuestros amados hermanos que nos escuchan en esta página, Señor, para recibir tu palabra. Pero también, Padre Dios, yo te ruego que tú suplas sus necesidades, de todo lo que ellos necesiten, Señor, que reciban también, Señor Dios, la bendición que viene acompañando tu palabra. Señor, añade bendición, añade sabiduría, para que tu palabra podamos llevarla en la práctica en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, te lo estamos rogando, te lo estamos suplicando, en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, pues ya estamos listos, vamos a iniciar nuestro estudio. Y hoy quiero comenzar ya directamente con nuestro primer punto. Ya terminé ayer este prefacio, este preámbulo, esta introducción. Así que hoy vamos a entrar. ¿Se acuerdan ustedes que ayer les dije que íbamos ya a entrar a estudiar solamente acerca de la ofrenda de sangre por el pecado de los sacerdotes? Ahorita estamos en un estudio, hermano, donde este estudio está dividido en 4 secciones. No creo poder abarcar todo esto con ustedes, dado, amados hermanos, que es un estudio muy amplio, muy grande, y de alguna manera yo sé que todos lo necesitamos. Pero, amados hermanos, conforme a la medida que Dios nos permita avanzar en el tema, estaremos analizando, oiga bien, acerca de la ofrenda de sangre por el pecado de los sacerdotes. Les dije que esto se divide en 4 fases. Número 1, la sangre de becerro, y es importante que ustedes oigan el tipo de animal que se utilizaba para este tipo de ofrenda o sacrificio. En la primera porción de esto vamos a ver cómo la sangre de becerro es la que ayudaba a preparar a los sacerdotes para ministrar en el santuario del Señor Jehová Dios. Esta era la primera ofrenda que el sacerdote ofrecía para él mismo, para él. Vuelvo a repetir, era en este caso la sangre de becerro que prepara al sacerdote para ministrar en el santuario del Señor Jehová. Vamos a ir analizando punto por punto estos conceptos. La segunda, hermanos, que estoy hablando era, hermanos míos, la sangre de becerro para el pecado del sacerdote cometidos por ignorancia. Esta era la segunda ofrenda que el sacerdote o sacrificio que el sacerdote tenía que ofrecer. Era también un becerro, como vuelvo a repetirles, la sangre de becerro para los pecados del sacerdote,
que él había cometido por ignorancia. Luego, la tercera ofrenda sacrificial que el sacerdote tenía que ofrecer para sí mismo, en este caso, era la sangre de ternera, para preparar al sacerdote para cuando el Señor Jehová apareciera ante la presencia del sacerdote. Esto es maravilloso. Y luego tenemos la cuarta, era la sangre especial de becerro. Es importante que lo noten así, la sangre especial de becerro para hacer expiación por los sacerdotes. Ahora ya era colectivo. Pero bueno, vamos a ir hablando sobre todo esto. Así que, hermanos, ahorita ya solamente les estaba recordando lo que ayer les dije que íbamos ya a iniciar el día de hoy. Así que este subtítulo que voy a decirles ahorita no va a aparecer como título en la computadora o en el título de nuestra clase. El título es para ustedes, para que ustedes lo puedan observar. Así que si lo van a anotar, les voy a decir un poquito despacio. Si van a anotar el nombre de nuestro título o subtítulo, no es el título que va a llevar la lección. Estamos hablando sobre una serie de lecciones que lleva un encabezado titulado Dios y la sangre de Jesucristo. Dios y la sangre de Jesucristo. Pero ahí estamos viendo subtítulos para ir separando cada uno de lo que acabo de mencionar. Así que vamos a ver, primer punto o primer capítulo, vamos a ver, ¿cómo le podemos llamar? La provisión de sangre de becerro. Si lo van a anotar, por favor, sean tan amables de anotarlo, por favor. La provisión de sangre de becerro, hecha por Dios como ofrenda general por el pecado. Repito, hecha por Dios como ofrenda general por el pecado, que preparaba al sacerdote para ministrar en el santuario del Señor Jehová. Repito, que preparaba al sacerdote para ministrar en el santuario del Señor Jehová. Lo voy a repetir todo completo. La provisión de sangre de becerro, la provisión de sangre de becerro, hecha por Dios como ofrenda general por el pecado, que preparaba al sacerdote para ministrar en el santuario del Señor Jehová. Bendito su nombre. Bueno, ese es el primer subtítulo que vamos a iniciar ahorita en este momento para pues ya dar inicio a este estudio. Lo anterior fue una sola introducción. Ahora, tenemos que comenzar, hermanos, que cuando a través de Moisés, este gran varón del Señor, Dios reveló su ley sobre sacrificios de sangre para la redención del pecado del hombre y su reconciliación con su dueño y Señor. Entonces Dios empezó con sus ministros. Dios empezó por lavar, por purificar, por buscar justicia y santidad, primeramente en sus sacerdotes. Dios primero trabajó con sus ministros, con sus sacerdotes. Ahora, como vamos a ir estudiando, Dios requirió que los sacerdotes, como siervos suyos, estuviesen libres de pecado antes de poder ministrar en la casa tabernáculo. Esta era la casa tabernáculo de Jehová Dios, y Dios requería que el sacerdote, que el ministro, fuese pues sin pecado. Obviamente el pecado, como ya hemos venido hablando, es algo que traemos y que continuamente venimos trabajando. Miren, si el pecado fuese, en este caso, algo sencillo como yo ayer trataba de explicarles, en este caso vean, analicen, el Señor requería que durante cada servicio que el sacerdote, que el ministro hacía para Jehová Dios, era primeramente necesario
que el sacerdote ofreciera sacrificio para él, por su pecado. Ayer vimos por pecado de comisión u omisión. Así que, hermano, si tan solo un solo sacrificio que Dios le hubiera requerido al sacerdote para su preparación en su ministerio a desarrollar en el tabernáculo, entonces no hubiera Dios requerido que el sacerdote, cada que iba a ministrar, se lavara, se limpiara, se purificara, porque el pecado estaba continuamente sobre el hombre, pero el trabajo era ir quitando ese estaño de pecado conforme iba buscando al Señor. Pero esto iba a ser de manera permanente. Así que entonces, amados míos, se requería entonces que los sacerdotes trajeran un becerro sin defecto a la puerta del tabernáculo de la congregación y que de allí lo sacrificara ante el Señor como una ofrenda por el pecado. A continuación, quiero darles dos citas bíblicas para que podamos leer aquí la palabra de Dios. Voy a darles, de hecho, 3 citas bíblicas. Si ustedes gustan, voy a leérselos. Dejen primero darles la cita bíblica. Vamos a ir a Éxodo capítulo 29, versículo 10 al 12. Vuelvo a repetir, Éxodo capítulo 29, versículos 10 al 12. Y luego vamos a ver Levítico capítulo 8, versículos 14 y 15. Repito, Levítico capítulo 8, versículos 14 y 15. Y por último vamos a leer Levítico 9:9. Levítico 9:9. Estoy dándoles las citas para ustedes, mis amados hermanos de Internet, y que tengan ahí sus citas. En un momento voy a leerlas para que ustedes también puedan tomar nota de lo que vamos a estar, o lo que estamos estudiando ahí. Entonces, veamos aquí la primera cita. Dice en este caso: y harán llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Vean aquí la instrucción precisa que el Señor está haciendo acerca de ese tipo de sacrificio. Ahora, vayamos a Levítico capítulo 8, versículos 14 al 15. Dice pues la palabra de Dios: hizo llegar luego el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y degollólo. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y sacrificólo para reconciliar sobre él. Bendito su nombre. Ahora, vamos al 9:9 del mismo Levítico. Y los hijos de Aarón, dice así la palabra de Dios, le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso sobre los cuernos del altar, y derramó la demás sangre al pie del altar. Como pueden ver, amados míos, todo esto era un sacrificio completo, por así decirlo. Déjenme hacer una pequeña ilustración aquí nada más, para que ustedes puedan observar parte de este cuadro. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a dibujar aquí el altar, mirándolo en un ángulo donde puedan ustedes observar parte de esto. Así que aquí, como ustedes pueden ver, había la parte donde estaban estos cuernos del altar, en el altar. Ustedes conocen que aquí había una malla. Voy a dibujarlo nada más así, sin mucho dibujo, para que ustedes tengan una idea.
Luego aquí tenemos los cuernos que habían en el altar. Estos eran unos cuernos, como ustedes pueden ver, eran muy importantes estos cuernos, de acuerdo al plan que Dios tenía para mostrarles a ellos su plan maestro acerca de la redención y la salvación. Así que aquí estoy tratando de ilustrar estos cuernos para que ustedes puedan percatarse. Yo sé que ustedes pueden poseer mucho material de esto que no dudo que tengan ustedes, y que es un material que nos ayuda a comprender parte de todo este misterio del tabernáculo y sus muebles que harían, etc. Así que aquí estamos hablando de esta porción del tabernáculo. Solamente estoy haciendo algunos pequeños diseños para que ustedes puedan tener una idea de lo que pretende decir la palabra de Dios para nosotros. Déjenme ver si yo creo que sí alcanzan a mirar aquí. Ahora, los cuernos tenían que estar llenos de sangre. Los cuernos eran ungidos. La sangre todavía tendía a escurrir por los laterales o la forma que haya sido, pero los cuernos quedaban empapados de esa sangre, al grado que la sangre podía todavía verse como escurría cuando esa sangre había sido puesta sobre los cuernos. Luego se hacía, voy a tratar de ilustrar de esta manera, lo hago para que ustedes puedan ver en el pizarrón, ojalá y puedan verlo, si no ahorita hago el esfuerzo de mover la cámara si ustedes me lo piden. Así que vean ustedes aquí, amados míos, había en este caso toda esta sangre de una manera sorprendente. Era grande la forma en la que Dios tenía esta sangre que se derramaba. Así que pueden ustedes ver, amados míos, pueden ustedes ver cómo la sangre estaba chorreando, pero también había un fundamento de sangre, Todo esto era parte del sacrificio del cual ahorita estamos haciendo referencia y que ustedes puedan observarlo plenamente. Así que vean ahí, amados míos, es muy interesante notar, alrededor se alcanza a mirar lo rojo, era la sangre que ponía Moisés alrededor del altar, y luego había sangre en los cuernos. Ahora, vamos a proseguir después de haber analizado estos puntos. Veamos aquí cuántas cosas maravillosas el Señor nos puede mostrar a través de su palabra. Cuando los sacerdotes, hermanos, ponían sus manos sobre la cabeza del becerro, esto era una manera de apoyar el peso de su cuerpo sobre el animal, haciendo una demostración visible de transferir sus pecados sobre el animal. Este acto también, amados míos, mostraba su dependencia total sobre la sangre del animal para expiación, en este caso, de sus pecados. Después sacrificaban el animal delante del Señor Jehová, trayéndolo sobre el altar y atándolo a los 4 cabos o a los 4 cuernos. Ataban al animal para que éste estuviese atado. Esto era una forma de cuerdas de amor, aunque pareciera un poquito increíble, pero era conocido o es conocido como cuerdas de amor. Ahora, déjenme hacer una pequeña referencia, porque yo me acuerdo todavía cómo hay bastantes personas que con sus diversos pensamientos traídos de no sé dónde, llegan a tener muchas diferencias en cuestión de cómo cada persona ministra las cosas de Dios. Por ejemplo, ¿se han preguntado alguna vez de dónde procede, aunque yo ya se los he enseñado en otro tiempo aquí, de dónde procede la idea, el hecho de que el pastor tenga que poner las manos
sobre la persona. Aún así, yo les he sugerido a ustedes, amados míos, les he dicho, ustedes, hombres o mujeres, esposa o esposo, deben de ejecutar su trabajo sacerdotal como deben de hacerlo en el hogar. Así que si usted tuviera la oportunidad de orar por su esposa o viceversa, hágalo y usted puede poner sus manos. Yo le he dicho cómo debe de usar el aceite para orar, para ungir. Le he dicho cómo primero limpie sus manos. Uno primero limpia sus manos. Es lo que yo siempre hago cuando estoy aquí ministrando, cuando tengo que orar por alguien. Hay veces hasta lo hago por cada persona de limpiar mis manos. ¿Por qué? Porque esto es dos cosas. Uno, apoyar las manos sobre la persona que se va a orar en una total dependencia al aceite que es tipo del Espíritu Santo. La demás, pues es empujar, por así decirlo, la unción de Dios sobre la persona. Pero para entonces usted debe de hacerlo de esa manera, esperando que Dios haga su perfecta voluntad. Así que usted puede hacerlo. Y de ahí viene aquello. Y yo les mencionaba porque hay personas que se han molestado porque dicen, ¿de dónde sacan esa idea de estar todo el tiempo poniéndole las manos a la persona, poner sus manos sobre ella? Ah, cómo me molestan, dicen algunas personas, que pongan las manos sobre uno. Bueno, de cualquier manera, amados míos, esto lo sacamos de la palabra de Dios porque es un acto que nunca ha sido cambiado por el Señor. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que por un lado, él advierte, y creo que es necesario decírselos, amados míos, es necesario decírselos, y se los voy a comentar. Cuando el apóstol Pablo dice, no impongas las manos a la ligera, esto es muy cierto lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué? Menos mal cuando ustedes conocen a la persona por la que van a orar. Si tú estás orando por tu papá, por tu mamá, por tu esposo o por tu esposa, tú los conoces. De alguna manera sabes el tipo de ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo decirlo? Pues el tipo de fallas, errores que cometemos continuamente, ¿verdad? Entonces, lo que yo les puedo decir, cuando el apóstol Pablo dijo, no ponga las manos tan fácilmente o a la ligera, es porque si tú sabes del pecado de la persona, o si lo ignoras, más vale prevenir. Tú cubres tus manos con el aceite, y de esa manera el pecado que tiene aquella persona no se va a transferir a ti. Pero también por el otro lado, no sea que tú tengas un pecado y lo transfieras a la otra persona. Entonces, de eso trata cuando yo les digo, unjan primero sus manos y no pongan las manos a la ligera. Y cuando hablamos a la ligera es que no tengan la cobertura del aceite y de la sangre de Jesucristo en tus manos. Y por el otro lado, hermano, no sabes el tipo de vida que aquella persona desarrolla o desempeña delante de Dios, delante de la sociedad, etc. Así que más vale estar prevenidos acerca de este asunto. Espero que quede entendido y que ustedes lo comprendan, la relevancia e importancia de todo ello. Así que bueno, como pueden ustedes ver, es importante que uno ponga las manos, pero tengan cuidado, no lo hagan tan fácilmente. Aunque yo les voy a decir una cosa, mis hermanos, yo he ido, por ejemplo, en algunas ocasiones, he ido a traer un medicamento al hospital, ¿verdad? Y hay ocasiones que, pues obviamente, uno va a lo que va. No voy con otro propósito más que a recoger un cierto medicamento. Y no falta que me encuentre en el hospital, lamentablemente. Digo lamentablemente porque no es muy reconfortante saber que tienen ustedes a alguien en el hospital. Entonces siempre no falta que me encuentro a alguien y
hermano. A veces me quedo así mirando y digo, me hablan a mí. Usted, hermano, va y... Ay, digo, sí, hermano, sí, hermana, ¿qué pasa? A veces, no se acuerdan de mí, ¿verdad? Hermano, hermana, disculpen, perdónenme, no. Hermano, mire que hace 10 años, ¿se acuerda? Ay, Dios, bueno, hace 10 años. Bueno, la cuestión es esta. Entonces, ¿qué le pasa, hermano? No, pues que tengo a mi enfermo aquí en el piso 9, piso 7, qué sé yo. Me gustaría que orara, hermano. Dios lo envió, Dios lo mandó. Digo, sí, eso sí, porque Dios no hace nada sin un propósito. Entonces ya me llevan ante su enfermo. ¿Qué hago? No llevo aceite, no llevo, dígase, oigan bien esto, no llevo lo necesario. Pero hay una cosa importantísima que les voy a decir. La preparación debe de ser continua, constante en la vida diaria de nuestro proceder, de nuestra vida. Así que, amados hermanos, a mí me deja un mal sabor de boca, aún cuando hay gente o pastores, a los que han venido, por ejemplo, de sorpresa, vienen de sorpresa aquí a la iglesia y les digo, hermano, ¿cómo está? Qué bueno que vino, hermano. Hermano, háganos favor, denos la palabra en esta mañana o en esta noche. Y la primera cosa que me dicen, hermano, es que no vengo preparado, hermano, discúlpeme, pero no vengo preparado. Bueno, está bien, hermano, está perfecto, ¿verdad? Hermano, eso es increíble, es inverosímil. Yo no puedo soportar eso. Yo no puedo soportar, hermano, porque las veces que a mí me han hecho eso, les digo, pues hermano, no vengo ni con la vestidura adecuada. Una vez fui a una iglesia, no fui a predicar. Llevaba yo unas chancletas de esas que uno usa para bañarse, y llevaba yo una vestimenta donde yo ya me iba a bañar, pero sucedió una emergencia y ya ni me bañé, era un domingo, y sucedió una emergencia, y fui y dije yo, ¿a dónde busco a esta familia? Había pasado un accidente. Entonces fui a buscar al pastor, que son de nuestra familia espiritual. Fui a buscarlo a su iglesia porque sé que ahí se congrega esa familia. Entonces llegué a la iglesia, ya estaban empezando, ya habían terminado pues la alabanza. Y le dije al pastor, le hice una seña que si venía, por favor. Ya fue el pastor, le digo, mira, vengo a buscar, son unos hermanos, son congregantes tuyos, bla, bla. Y bueno, me dice, sí, mira, al rato vienen. ¿Sabes qué? Espérame tantito, dice, no te vayas. Yo pensé que iba a sacar alguna dirección o un teléfono o algo, y se pone en el púlpito y dice, hermanos, tenemos aquí al hermano Dani, bla, 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 y nos va a dar la palabra. Me quedé así cuadrado y le digo, no me hagas eso. Le digo, vengo con chancletas para bañarme, ve la vestimenta que traigo. Yo nunca le dije, no vengo preparado con la palabra, pero él me dijo, hermano, Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Ay, Diosito Santo, bueno, está bien. Pasé al altar con mis chancletas, con un pantalón de esos que, bueno, ¿para qué les digo? Y le digo, préstame una Biblia. Dice, sí, ¿cómo no? Aquí está. Fue un mensaje que, bendito sea Dios, como dijo él, Dios ve el corazón y Dios tiene propósitos. Bueno, entonces, amados, la preparación debe de ser todo el tiempo. Uno nunca debe de ayunar, fíjese bien lo que voy a decir, no me vayan a malentender. Uno nunca debe de ayunar previamente para cuando se va a orar por alguna necesidad. El ayuno debe de ser continuo, constante, así que no tiene por qué decirle al enfermo o a la necesidad que se te está presentando, no tiene por qué decirle, ¿sabes qué? Dame 3 días de oportunidad para ir a ayunar y entonces ahora sí voy a venir a orar por ti. Hermano, ¿qué tal si se le muere el enfermo mientras usted va y ayuna? El ayuno, la preparación, el vivir bien delante de Dios debe de ser las 24 horas del día.
las 24 horas del día. Así que, hermanos, les puedo dar un último testimonio. Aquí yo estoy rodeado de algunas iglesias, aún de otras familias espirituales, de otros movimientos. Me ven en la calle, los saludo, a veces me hacen preguntas y me hablan por teléfono y cosas como estas. Entonces, ellos tuvieron una de estas iglesias que tengo aquí cerca, que son hermanos de iglesia, cristianos, como sea. Y una ocasión me dicen: hermano Dani, nos urge que nos venga a ayudar. Tenemos a una mujer que está endemoniada de nuestra congregación. Eran como las 2 de la mañana. Le digo: sí, cómo no, le dije. Ya le hablaste a tus líderes de tu iglesia, ya hablaste a tus demás consiervos, pastores. Dice: sí, pero todos me dicen que van a ayunar una semana y después me vienen a ayudar. Digo: bueno, ahorita vamos para allá. Entonces ya me vestí y todo, y llegué, y efectivamente, la mujer era una mujer jovencita. Tremendo. Y los hermanos estaban asustadísimos. Gracias a Dios, bendito sea el nombre de mi Dios, estuvimos lidiando casi hasta la madrugada y la mujer fue liberada. A Dios sea la gloria. Entonces, hermano, sus demás consiervos le dijeron: danos una semana para ayunar y después vamos. Hermanos, la preparación debe de ser continua, constante, y que no nos agarre de sorpresa. Tiene que ser, hermano, cuando Dios les demanda, y esto debe de ser algo continuo. Así que bueno, ya les di una pequeña explicación sobre la razón de todo esto. Así que es muy importante, amados míos, que uno se mantenga continuamente preparado. Ahora, Jesucristo, nuestro bendito Señor, aún no había venido en un cuerpo mortal a verter su santa sangre de sacrificio como becerro. Y sin embargo, misericordiosamente, amados míos, Dios hizo provisión para una ofrenda de sangre por el pecado en el Antiguo Testamento, por medio de un tipo o semejanza a través del cual los pecados del hombre pudiesen ser expiados. Esto vino a ser un acto misericordioso de nuestro Dios, amados, porque Dios veía la necesidad grande, imperante, de que el hombre tuviera un acercamiento con un Dios santo, justo y verdadero. Y vean la maravillosa acción de nuestro Dios. Esto nos debe de conmover las entrañas, hermanos. Dios miró la necesidad del hombre a causa de su pecado. Dios no abandonó ni rechazó al hombre por su pecado. Dios no dijo: yo no quiero tener contacto con esta gente pecaminosa, yo no voy a tener contacto con ellos porque mi condición es santa, justa, perfecta, y eso es cierto. Pero Él dijo: sin embargo, mi corazón, mis entrañas se conmueve, me redarguye el saber que ellos sienten la necesidad de mí, de un Dios grande como soy yo, hablando del Señor Jehová Dios. Entonces el Señor rápidamente puso en obra su plan de redención, aunque no consumado, sino era temporal, ustedes me entienden. Entonces el Señor lo primero que hizo es: si ellos necesitan venir a mí, yo necesito abrirles un camino. No hay un camino por el cual ellos vengan a mí y ellos me están necesitando, ni hay un camino tampoco por donde yo pueda ir a ellos. Bendito su santo nombre. Así que lo primero que Él hizo, déjenme ilustrarlo aquí, todavía me queda espacio aquí en el pizarrón. Déjenme mostrárselo de esta manera. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo así. Aquí vemos la gloria de Dios. Aquí vemos al hombre. Y había necesidad de hacer un camino. Había necesidad. El hombre gemía por acercarse a Dios. Bendito su nombre. El hombre sentía la gran necesidad de acercarse a Dios. De alguna manera, el hombre buscó abrir sus propios caminos.
y empezó a formar dioses, y empezó a formar ídolos que lo llevasen a una relación o comunión con ese Dios maravilloso. Pero ellos buscaron caminos, abrieron caminos equivocados. Dios, viendo su necesidad, lo primero que hizo, ni yo puedo acercarme a ellos. Vean allí esto. Bueno, ni yo puedo acercarme a ellos, ni Dios podía de alguna manera acercarse al hombre, ni el hombre podía acercarse a Dios. No había manera, no había forma, amados míos. Y sin embargo, vean, inmediatamente Dios proveyó un camino. Espero que se vea el rojo. Proveyó un camino de sangre, bendito su santo nombre, aleluya. Y ese camino de sangre, hermano, no solo sirvió como un camino, como una senda para que el hombre pudiera acercarse a Dios, sino que también, recuerden el texto bíblico de las palabras de Jesús: vosotros no habéis venido a mí, ustedes no fueron los que me buscaron, fui yo quien fui en busca de ustedes. Abrí un camino primeramente para mí, bendito su santo nombre. Abrí un camino para mí, un camino de sangre, y a través de ese camino de sangre pude acercarme a ustedes, y ahora ustedes pueden acercarse a mí. Así que recíprocamente podemos acercarnos uno al otro por medio de ese camino de sangre. Así que, amados hermanos, esto es lo que el Señor, en su grande amor, en su grande misericordia, hizo para ustedes y para mí. Tanto ahora puede Dios acercarse al hombre, cubriéndose Él mismo con la propia sangre de su amado Hijo, con esa sangre engendrada. Él se cubre y Él viene a tu vida, Él se acerca a ti, no importa qué tan hondo y profundo sea tu pecado, no importa qué tan hondo sea el pozo de tu maldad y pecado que has cometido. Hay un camino de sangre, donde el Señor ni se contamina del pecado tuyo ni de nadie. Él abre un camino de sangre, abre sendas de sangre por donde Él entra hasta lo profundo de tu lodo de pecado y maldad, y te saca de allí, te redime, bendito su nombre. Y hermano, esto lo hace el Señor continuamente en nuestras vidas. Eso lo hace el Señor continuamente en nuestro corazón, en nuestro proceder, en nuestro diario vivir, amados míos. Dios lo hace continuamente, y Dios no abandona a nadie. Como yo he venido diciendo desde el principio de este estudio, hermanos, Dios buscando al hombre continuamente. ¿Se pueden imaginar aquel cuadro de un buen padre, de una buena madre, hasta de un buen esposo y de una buena esposa? Ayer o antier, estaba mi hija Bebe, ya sabe a qué hora llega su esposo, ya sabe que llega a determinada hora de la tarde. Apenas tenía media hora que no llegaba, y ya se veía preocupada, y le digo: ¿qué tienes? Es que no ha llegado nadie. Ya llegará, espérate tantito. Pues sí, pasó una hora y ya no aguantó, ya se iba a buscar. En otra ocasión me decía mi esposa que había salido casi a la 1 de la mañana, exponiéndose a los peligros y saliendo a buscar a su marido. Bueno, este ejemplo valga, hermanos míos, para notar la personalidad de nuestro Dios. Él salió a buscar al hombre. Él siempre sale a buscarte, hermano. Cuando tú lo encuentras, no es que tú lo encontraste, Él te encontró a ti. Y mira en qué condiciones te encuentra. Y si de alguna manera Él quisiera abrazarte, o tú quisieras abrazarlo, Él simplemente dice: espérame tantito, déjame envolverte la sangre de mi Hijo,
Déjame ponerte la sangre de mi hijo, y ahora sí, déjame abrazarte, y abrázame todo lo que tú quieras, como un padre a un hijo. Y ese es el trato que Dios continuamente tiene con nosotros, mis amados hermanos. Es un trato que Él tiene. Así que Él abrió un camino de sangre, derramando la sangre del cordero pequeño, para que tú y yo pudiéramos llegar a Él. De esa manera, por eso dice el Señor, Dios no hace acepción de personas, porque su sangre es para todo el que la quiera, para todo el que clame esa sangre maravillosa. Así que, vean ustedes, ni siquiera todavía había venido el Señor Jesucristo en un cuerpo mortal para dar esa hermosa y maravillosa sangre. Sin embargo, Dios ya estaba preparando una provisión por una ofrenda de sangre por el pecado y por medio de un tipo y sombra a través del cual los pecados del hombre pudiesen ser expiados y el hombre encontrara un camino para acercarse al Dios maravilloso. Amados, noten que Dios enfrenta primero el pecado de sus dirigentes, de sus siervos, y antes de que Aarón y sus hijos pudieran ministrar a otros hermanos, tenían que quitar el pecado de sus propias vidas. Algunas veces se han preguntado, en el orden de los servicios que se desarrollan, ¿por qué primero es la oración? ¿Se han preguntado por qué primero es la oración? ¿Por qué no es primero la alabanza? ¿O por qué no es primero la predicación y luego la alabanza y la oración al final? Hermanos, algunas veces se lo han preguntado, porque este es el mismo principio que podemos mirar en el tabernáculo. Primero era la preparación de nosotros, de ustedes, de estar preparados para venir a hacer un servicio a Dios. No podemos darle un servicio a Dios, amados míos, sin haber venido a la iglesia a orar. Y qué triste, y qué decepción, qué lástima de tan enfermiza percepción de la realidad, cuando personas, ¿verdad? Cuando las personas vienen de la calle y hasta esperan a que pase la oración y cuando ya oyen la alabanza, ya entran al templo, hacen como los católicos cuando pasan frente al altar y una media hincada, y ya empiezan a hablar en lenguas, empiezan a saltar y a danzar y empiezan a hacer todo eso. Bueno, tengo mis inquietudes sobre todo eso y mis comentarios, pero bueno. Pero entonces se han preguntado por qué la oración es fundamental, por qué es importante. ¿Y por qué es importante, hermanos, que no nada más llegue uno y después de una media hora llega otro y a los 10 minutos llega otra familia y a la hora ya van llegando todas las familias? Hermano, ¿quién llevó la carga de arar el camino? El primero que llegó dobló sus rodillas. Y no es justo que la gente, hermano, se monte sobre las espaldas de aquel que llegó primero y aró su propio camino y los demás vengan y se tomen propiedad del camino que aró aquel hermano o aquella familia o el pastor. A mí me ha tocado muchas veces, y no lo digo en son de queja, me ha tocado orar yo solito con el micrófono. La gente todavía no llega, pero ya sé que es la hora que debo de orar o que debemos orar. Y ya van llegando a la media hora. Y hermano, es la razón por la que la palabra de Dios no fluye. Por eso la palabra de Dios, o por eso también vienen demonios a posesionarse de la iglesia y ponen tropiezos, ponen muchas barreras, ponen mucha oposición para que la palabra y la alabanza no fluyan. Entonces, vean ustedes, Dios empezó primeramente con oración, para preparación, para prepararse, número uno. Lo voy a decir así. Número uno, prepararse para dar un servicio digno a nuestro Dios. Número dos,
estar preparados para la aparición de la sangre o de la presencia del Señor Jesucristo en la iglesia. ¿Vieron eso? Y número 3, o bueno, que es la cuarta, pero yo estoy saltándome una. Y número 3, para que toda la iglesia esté preparada para darle a Dios el recibimiento que merece. En eso consiste. Así que, amados hermanos, vean, como yo luego les digo, cuánto rengueamos. Hay ocasiones en que parecemos eso, rengos en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera, hermano, hemos hecho una preparación como hermandad. Y para esto yo he venido diciéndoles continuamente, se necesita de la hermandad para poder hacer todo este servicio. Así que bueno, ya les expliqué parte de ello. Ahora, ustedes tienen que ver, amados míos, cómo es que ya les dije, Dios primeramente pidió santificación de nosotros. Esta ofrenda, hermanos míos, no era para la remisión del pecado original heredada del primer Adán. Estoy hablando que la primera ofrenda por los pecados del sacerdote no era por los pecados heredados del primer Adán. No era una ofrenda de remisión por los pecados originales que traemos ya como herencia del primer Adán, sino que era una ofrenda general por el pecado, para la limpieza de los pecados del corazón carnal del creyente. Así que Aarón y sus hijos ya habían pasado por el bautismo de la nube y el fuego, y ya habían pasado por el bautismo del mar rojo. Así que esto ayer yo se los mencionaba y les decía yo 1 de Corintios, pero no les di la cita. 1 de Corintios 10, del 1 al 4. Allí es donde encontramos este concepto. Así que entiéndanlo. Y yo les comentaba, creo que todavía, ayer en la noche me acuerdo, cuando les hablaba por qué razón los egipcios murieron cuando entraron a los túneles de las aguas divididas del Mar Rojo y por qué los judíos, los israelitas, no fueron muertos cuando entraron. Si ustedes estuvieron ayer en el estudio de ayer, amados míos, entonces podrán responder con toda libertad y con sabiduría. Así que esto es lo mismo que estoy hablándoles a ustedes ahorita, acerca de cómo es que Aarón y sus hijos ya habían experimentado, ya habían pasado, hermanos míos, por el bautismo en la nube y el fuego, y habían ido por el Mar Rojo. Sin embargo, Dios proveyó para ellos una ofrenda especial de sangre por el pecado, a fin de prepararlos para el para el servicio del ministerio y para la adoración de Jehová Dios en su casa. Amados, qué tan importante, qué tan relevante, como ustedes están oyendo, el hecho de que vengamos en oración. Yo luego les digo a ustedes, bueno, quiero hablar en plural. Yo a veces le digo a alguien en especial, le he dicho a alguien en especial, acompáñame a orar a las 5:30 de la tarde. Eso a mí me ayuda mucho y eso a mí me llena mucho de grande gozo y alegría. Y esto me hace saber que tiene uno la ayuda de alguien. Entonces yo les digo a mis hermanos luego en internet, les digo, hermanos, doblen sus rodillas, ahí en casita. Si pueden hacerlo, tírense toda su humanidad sobre el suelo, vamos a tener oración, ¿verdad? Y vamos a estar en oración antes de abrir nuestra página. Entonces, es muy importante, mis hermanos, tener la ayuda de alguien, como yo la tengo de esa persona, a la que le digo, ayúdame a orar, vamos a orar, y vamos a estar en oración. Perfecto. Eso es maravilloso, saber que estás unido a alguien que tiene el mismo sentir, el mismo gozo, el mismo propósito de buscar a Dios. Entonces, hermanos, yo les pido también a ustedes, ¿verdad? Sabemos que necesitamos ser una sola familia. Cuando cantamos, cuando se está llevando la alabanza,
aunque a lo mejor no está muy bien entonada por las personas que nos ayudan, como quiera que sea, pero también ustedes por internet canten con ese ímpetu, canten con esa fuerza, canten con esa devoción, con ese servicio hacia Dios. Hagan un culto total, aunque ustedes estén en casita, háganlo. Así que entonces, amados míos, déjenme mostrarles todavía aún más. Los ministros de Dios y sus dirigentes necesitan, hermanos míos, recordar este principio cada vez que tengan problemas tratando de que su gente avance en Dios o tratando de que cooperen, abandonando alguna práctica pecaminosa que deban entregar delante del Señor. Esto es algo, hermano mío, que yo continuamente, yo creo que todos los pastores batallamos con eso. Uno llama a la congregación y le dice, hermanos, la oración va a empezar a tal hora. Necesitamos que vengan porque hay necesidades en la iglesia. Pero nadie viene, nadie acude. Por eso yo he tenido que recurrir con algunos de ustedes diciéndoles, hermanos, necesitan también orar. Cuando estamos en oración, pónganse en oración. Así que, mis amados, primero deben dejar que Jesucristo escudriñe sus corazones y les muestre y en qué no son semejantes a Él y en qué son activamente rebeldes contra los niveles morales de la Torá de Dios. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es decir, Señor, ¿cuál es el pecado de más prioridad que debo entregarte a ti? Porque no hay nada más 1, ni 2, ni 10, ni 20, ni 100 pecados en nuestra vida. Pero hay uno que nos está causando un mayor problema y digámosle, Señor, ¿cuál es el que te está causando disgusto? ¿Cuál es aquel, Señor, que tú quieres que yo quite de mi vida? ¿Cuál es aquel que de verdad te está desagradando? Y déjame saberlo para que yo pueda ponerlo en tus plantas, para que yo pueda ponerlo en tus pies. Así que, hermanos míos, después, por fe, ellos pueden hacer suya la ofrenda de sangre de Jesucristo por el pecado para la expiación de los mismos. Así que, amados míos, no todo creyente es llamado a un ministerio activo como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Sin embargo, todos los creyentes están llamados a ser sacerdotes espirituales ante el Señor. Esto lo pueden comprobar en 1 de Pedro 2:9. Ya sea hombre o mujer, esposo o esposa, están llamados, si bien no a ejercer un ministerio activo aquí en un altar, en un púlpito, pero sí en su hogar, porque todos somos llamados sacerdotes del real sacerdocio. Por lo tanto, mis hermanos, el estudio de la sangre debe ser ofrecida por los sacerdotes en la dispensación del Antiguo Testamento es benéfico y actual para todos los creyentes en estos tiempos, y no solamente para aquellos que públicamente sirven al Señor en el altar o en el púlpito. Es importante, hermanos míos, que el creyente sepa lo que es su vida diaria y sepan que Dios mira diariamente nuestra vida y Él nos ve como pecados. Él ve los pecados de cada uno de nosotros a fin de que Él pueda proveer mayor cantidad de sangre para esta ofrenda por el pecado. Y esta sangre de Jesucristo, hermanos míos, y que brota de su corazón y que venga a nuestras vidas para que seamos hechos limpios y blanqueados como la nieve, así como la Biblia lo declara. Así que, amados míos, cuando el recipiente del corazón de un creyente ha sido purificado, quedando físicamente limpio y santo, entonces no hay impedimento para que la palabra fluya a través de usted con ese poder. Entonces la gente que le escuche se sentirá inspirada para conocer al Señor Jehová y estarán motivados para ser los siervos dedicados, esos siervos dedicados delante de los ojos del Señor.
Los ministros de Dios deben servirle y adorarle de tal modo que la gente quiera eso que ve en la vida del ministro. La gente que ve un ejemplo vivo y resplandeciente tendrá hambre de una nueva limpieza, un nuevo servicio y una nueva adoración que le estará dando y brindando continuamente a ese Dios admirable, justo y santo. Bendito sea su nombre. Así que, amados hermanos, miren, en la dispensación del Antiguo Testamento, Dios hizo provisión para que sus siervos, los sacerdotes, recibieran nueva limpieza a través de la sangre de becerro. La ofrenda de becerro por el pecado, amados míos, ofrecida en esta ocasión, daba un cuadro gráfico de la sangre del Señor Jesucristo que pone limpieza para los ministros de Dios y sus dirigentes hoy en día, en todos. Estaba viendo, yo recibo aquí en el correo electrónico, diario, y a veces 2 o 3 veces al día, llegan noticias actuales, porque estoy inscrito a un noticiero cristiano que abarca las noticias a nivel mundial de todo lo que pasa en las iglesias. Bueno, les puedo hablar de todo lo que sucede, mis hermanos, y esto es de veras sorprendente, de cosas admirables como cosas tristes, ¿verdad? Bueno, pero entre las cosas tristes hay muchas de ellas, pero les voy a platicar una de ellas. Están anunciando una nueva Biblia que ya va a salir, me parece que para el 2016 o para septiembre de este año 2015. Es una nueva Biblia donde ya han quitado totalmente el nombre o la palabra sangre de Jesucristo. Ya quitaron esa palabra y quitaron también la palabra Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, esa Biblia nueva ya no va a tener el nombre de la sangre, ya no va a aparecer en sus páginas, ya quitaron esa palabra, la sangre, y ya quitaron también la palabra Padre, Hijo, Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, si no es que estamos verdaderamente cerca, muy cerca de la venida del Señor. Y hay veces que tú todavía estás preocupado por un mundo de cosas que no son trascendentales y estás haciendo toda una bulla muy grande para cosas sin importancia, cuando que en verdad deberíamos de estar más como siervos de Dios, y no solamente yo, ustedes también, como siervos de Dios, estemos buscando esa sangre. La quitarán de las hojas, la quitarán de sus páginas, y saben una cosa, si están dispuestos a quitar esa sangre de las páginas de un sagrado libro, ¿cuánto tardarán en quitar la sangre de tu corazón? Hermano, no tardarán mucho. No tardarán mucho en que la sangre de tu corazón desaparezca, la sangre de Cristo desaparezca de tu corazón. Eso ténganlo por seguro. Vean la magnitud de lo que estamos viviendo hoy día. Véanlo, mis hermanos. Véanlo. Así que, hermanos, aquí tenemos grandes cosas en que pensar. Tenemos muchas cosas en que pensar. Así que, hermanos, no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Hagamos todo un esfuerzo por buscar a nuestro Dios. Buscando su sangre, buscando cada día, hermanos, que esta sangre sea efectiva y eficaz en nuestras vidas. Aún algunas personas de la iglesia no les gusta que yo dirija la alabanza, porque los cantos que yo entono son cantos viejos del himnario, y canto siempre todos esos cantos que están relacionados a la sangre. Lo curioso es que aún la misma gente dicen, ¿va a tocar usted? ¿Y usted va a cantar? Digo, sí. Bueno. ¿Vieron eso? Así que yo les digo,
Yo soy ya un ancianito, ya soy un anciano, y no es que por eso cante cantos ancianos, sino que me gusta lo que es que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha ordenado, no lo actual. Lo actual, vean cuántas alabanzas de Marcela Gándara, de estas artistas cristianas, ¿verdad? Y ninguna de sus alabanzas lleva la sangre de Jesucristo. Así que a mí me gustan los cantos añejos, los cantos que llevan el contenido de la sangre. Por eso luego ya no canto, porque la gente dice, no, deje que canten los jóvenes, deje que canten los jóvenes, los actuales, los que traen nuevas alabanzas. Yo les voy a decir una cosa, todos esos cantantes de hoy en día, nunca jamás los van a ver cantando las alabanzas allá en el reino de Dios cuando se lleve a cabo las bodas del Cordero. Si ellos piensan que van a ser los invitados especiales y que van a ver marquesinas con luces multicolores anunciando sus nombres de ellos, están muy equivocados. Ahí no van a ver ninguno de ellos. Ahí Dios va a sacar de entre la multitud cantantes que lleven activa y eficaz la sangre del Cordero para llevar las alabanzas que deben darse a la sangre. Porque si ustedes no lo saben, aunque ya se los he dicho, la alabanza fundamental que se va a dar en las bodas del Cordero, todas las alabanzas de una forma y otra en los diferentes tonos musicales, todo irá dirigido a la sangre, a la sangre, a la sangre, a la sangre. Bendito su nombre, aleluya. Aleluya, bendito Señor. Así que hermanos, gracias a nuestro Dios, porque Él nos ha permitido estar en este momento escuchando su palabra. Gracias a mi Dios por la presencia de nuestra hermana Anita Valdés, nuestra hermanita Norma, nuestro hermano Mario estuvo, pero creo que se fue. Estuvo ahí, pero se fue a la mitad de la predicación. Solamente está nuestra hermana Norma y dos más, que no sé quiénes sean, pero los saludo con cariño y aprecio. Dios los bendiga. Los amo y los quiero con todo el amor del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por estos momentos tan maravillosos de haber recibido su hermosa palabra. Padre Dios, Padre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, estamos aquí, Padre Dios, para exaltar la grandeza de tu plan maestro y de tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Gracias por lo bueno, por lo maravilloso y admirable que eres tú con cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos, Padre Dios, que están ahí, que han estado siguiendo la trayectoria de este estudio, y por aquellos que en forma diferida lo vean más tarde, Señor, por favor, bendícelos. Y que tu bendición sea grande y abundante en sus vidas, Padre Dios. Y ahora, mi Dios Todopoderoso, gracias porque tú eres Dios de nuestras vidas. Y ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a agradarte a ti, a tu amado Hijo, agradar a tu hermosa sangre maravillosa, que cada día tengamos cantos de adoración y alabanza a tu glorioso nombre. Gracias, Jesús, gracias. En el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y Padre Dios, si alguien de mis hermanos por internet tienen una necesidad de que tú los apoyes en sus necesidades, Padre, por amor de tu nombre, ayúdanos, oye sus oraciones. Si alguno de ellos tiene, mi Dios, una necesidad específica que tú ya has de saber, suple sus necesidades. Padre, por amor de tu hermoso nombre, te lo ruego. Y así te ruego y te suplico, Padre Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día en que tú vengas, Padre Dios. Gracias. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, gracias en verdad por estar conmigo, gracias por estar ayudándome
a levantar el nombre del Señor, exponiendo el mensaje. Reciban todo mi cariño y aprecio y gratitud por ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.